Problema número 8. Dice, una persona cuyo peso es de 686 newtons sube por una escalera que tiene una longitud de 25 metros hasta llegar a una altura de 15 metros. Calcular. ¿Qué trabajo realizó? E inciso B. ¿Qué trabajo realiza si sube a la misma altura, 15 metros, pero usando una escalera que tiene una longitud de 35 metros? ¿Sale? Entonces ahí tenemos nosotros dos esquemitas aquí donde nos lo está marcando. Uno donde tenemos una escalera más cortita, pudiésemos decir que los escalones a lo mejor estuvieran un poquito más prolongados, ¿sí? Y otra escalera que es más larga, que tiene 35 metros, pero escalones un poquito más largos. En ambos casos, la persona que va a subir va a llegar a una altura de 15 metros. Para lo cual, pues, decimos nosotros, ¿qué estamos considerando nosotros? La persona se encuentra en el piso, muchachos, y va a subir en 15 metros en ambas partes. Es como en ocasiones yo lo digo en clase, ¿no? Fíjate bien, ¿no? ¿Qué trabajo vas a hacer? ¿En cuál estarás haciendo más trabajo? Para subir 25 metros de una escalera con escalones más prolongados o 35 metros de una escalera con escalones un poquito más largos. Si se fijan, está más prolongada esta distancia, ¿verdad? De 35 metros. Nosotros vamos a comprobar entonces lo siguiente. ¿Sale? En ambos casos, la altura es de 15, parte del suelo y va a llegar a 15. Por eso yo digo que pues la distancia es de 15 metros o el cambio de posición. ¿Sí? Para ambos casos el peso, porque la persona no cambia, ¿verdad? Es de 686 newtons, que consideramos como fuerza. Nuestra fuerza va en el mismo sentido del movimiento, o sea, hacia arriba. Por lo tanto, tomamos en cuenta que ¿qué expresión para trabajo? Trabajo, ¿sí? Va a ser igual a la fuerza por la distancia. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, vamos trabajándolo porque son las mismas condiciones, ¿sí estamos de acuerdo? Misma persona y a la misma altura, ¿sale? Por lo tanto, podemos sustituir nosotros y decimos entonces que el trabajo va a ser igual una fuerza de ¿cuánto? De 686 newtons que multiplica a una distancia de 15 metros. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, vamos a tener 686 por 15 es igual a 290, ¿qué? Newton por metro, joules. El trabajo necesario para subir del piso a una altura de 15 metros. Diferente es que esté más corto este trayecto que subir una escalera. Pero, ¿qué crees? En ambos casos son las mismas variables. Por lo tanto, el trabajo para nuestro inciso B, pues también, vamos a ponerlo aquí, es de 10.290 joules, como también para nuestro inciso A. 10.290 joules. ¿Sale? Entonces no nos dejemos confundir, muchachos. Siempre hay que analizar el cambio de posición de la persona, de dónde empieza y hasta dónde llega. Cuánto fue ese cambio de posición y en qué sentido va la fuerza. La persona está haciendo su esfuerzo, ¿sí? Bueno, en este caso el trabajo para subir. Problema número 9 nos dice una persona levanta un bulto de cemento cuyo peso tiene una magnitud de 490 newtons desde el suelo hasta colocarlo sobre su hombro a una altura de 1.45 metros. Calcular. Inciso A, ¿qué trabajo realiza? Inciso B, si se queda parado por 30 segundos, nos dice que en el mismo lugar, ¿verdad? ¿Cuánto trabajo realiza? Y C, si mantiene el bulto a la misma altura y camina 5 metros, ¿cuánto trabajo realiza? Creo que es algo ya sencillo para lo que hemos venido analizando. Entonces tenemos el siguiente esquema. Una persona, sí, vamos a ponerlo pues que en el hombro, ¿verdad? Un bultito de cemento. Una persona levanta un bulto de cemento, ¿sí? Y lo pone en su hombro. En este caso, pues la persona lo levanta hasta una altura de, vamos a ver, nos dice el problema, 1.45 metros. 1.45 metros, ¿sale? Ahí está nuestro bultito de cemento. Primero queremos saber cuál es el trabajo, inciso A, en esta condición, simplemente por levantarlo. En el inciso B, la misma persona, ¿sí? Anda con su bultito de cemento, ahí levantado, ¿sí?
Y bajo estas mismas condiciones, quedó mejor este esquema. Bajo estas mismas condiciones, para el inciso B, pues ¿qué va a suceder aquí? Pues aquí se va a quedar 30 segundos con el bulto de cemento. Y para nuestro inciso C, la misma persona, ahí va, muy campante, con su bultito de cemento en el hombro. Ándele, ese quedó mejor, ¿sí? Y la persona va con su bulto de cemento y va a caminar, ¿cuánto? Nos dicen que camina 5 metros. Pero ¿cuál es la condición aquí? Que camina 5 metros con dicho bulto, pues a la misma altura. Ya se echó el trabajo desde el principio. Aquí también y aquí también. De todas maneras vamos a analizarlo. ¿Qué condiciones tenemos para este problema? Bueno, tenemos una distancia o cambio de posición del suelo hasta los 1.45 metros de altura, que es nuestra distancia. 1.45 metros. También tenemos nosotros el peso del bulto, que es de 490 newtons, que para nosotros lo interpretamos como nuestra fuerza. Y nos piden el trabajo. Vamos a averiguar cuánto es el trabajo que necesita hacer la persona para levantar dicho bulto. En este caso, la fuerza va en la misma dirección, ¿sí?, que el movimiento. Por lo tanto, nuestro trabajo va a ser igual a la fuerza por la distancia. Podemos sustituir, sí podemos sustituir una fuerza de 490 newtons multiplicada por la distancia, que es 1.45 metros. 490 por 1.45, 490 por 1.45 nos da un valor de 710.5. 710.5 que vienen siendo joules. Ok, el trabajo que le toma a la persona levantarlo son 710.5 joules. Aquí ya se aventó el trabajo, pero para el inciso B, aunque se quede parado 30 segundos con el bulto a la misma altura, no hay cambio de posición. Ahí se quedó. ¿A los qué? A los 1.45, como también para el inciso C, aunque camine lo mantiene a 1.45 metros. Mira, nos lo dice el problema, lo mantiene. Entonces, por lo tanto, si nos preguntan tanto para el inciso B, ¿cuánto trabajo realiza? En realidad, en este caso, no está realizando trabajo. Ni tampoco para el inciso C. ¿Por qué? Porque lleva a cabo el trabajo desde el primer instante en que la persona levanta el bulto de cemento. Problema número 10 nos dice lo siguiente: un bloque cuya masa es de 3 kilogramos es jalado por una fuerza cuya magnitud es de 45. Con un ángulo de 30 grados, desplazándolo con una magnitud de 5 metros, considerando que el coeficiente de fricción dinámico con el suelo es de 0.25, calcular. Inciso A, ¿cuánto vale el trabajo realizado por las fuerzas que actúan sobre el bloque? E inciso B, ¿cuál es el valor del trabajo resultante? Muy bien, vamos primeramente a este esquema, en el cual yo ya les estoy poniendo algunos de los datos que nos proporciona, pero por medio de este desarrollo, ¿verdad? Este dibujito. Tenemos la masa del bloque, que es de 3 kilogramos. Asimismo, la masa sabemos que va a producir por efecto de la gravedad su peso en este sentido, pero a la vez también una fuerza normal. A dicho bloque es jalado por una fuerza, ven este sentido, fíjense bien, con un ángulo de 30 grados y que tiene una magnitud de 45. Si la fuerza va hacia este lado, como nos lo marca el esquema, ya no lo está dando, pues se va a oponer una fuerza de fricción dinámica, ¿sale? Y esto le va a provocar, esta fuerza, un desplazamiento de 5 metros. Si nosotros lo llevamos, este esquemita que tenemos, a este diagrama, para poder identificar las fuerzas que intervienen, pues también aquí como dato nos están dando el coeficiente de fricción dinámico, que es 0.25. Automáticamente vamos a considerar algunos conceptos que vimos en el tema de fricción, ¿sale? Entonces, este vector que tiene un ángulo de 30 grados va a tener una componente Fx y una componente Fy. Recordamos que si se encuentra en el primer cuadrante, tanto Fx como Fy tienen un sentido positivo. La magnitud de la fuerza es de 45, pero también el peso, en este caso esa masa va a producir un peso que va hacia abajo con un sentido negativo. A la vez tenemos una fuerza normal que tiene un sentido positivo, ¿verdad? Colateralmente del peso.
Si nuestra componente Fx a la hora de desplazarlo, esos 5 metros que va a haber de desplazamiento, ¿verdad? Lo voy a poner aquí nada más como un datito, ¿sí? Pues se va a ejercer en sentido opuesto con un sentido negativo. Primeramente, pues de una vez vamos dándole una interpretación con números a el valor del peso. Sabemos nosotros que el peso es igual a la masa por la gravedad. En este caso tenemos una masa de 3 kilogramos que se van a multiplicar por 9.81 metros por segundo al cuadrado. El peso va a tener un valor de ¿qué? 9.81 por 3, 9.81 por 3 nos da un valor de 29.43. Bien, tenemos 29.43 que son kilogramo metro segundo cuadrado newtons. Ya tenemos el valor del peso. ¿Qué les parece si ahora iniciamos, como lo hacíamos anteriormente, con la sumatoria de las fuerzas que están implicadas por ahí en X y en Y? ¿Sale? Pues primeramente, ¿qué tenemos nosotros? Queremos saber cuál es el trabajo, ¿sí?, realizado por cada una de las fuerzas. Si nosotros sabemos, muchachos, que el trabajo cuando existe un ángulo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno de dicho ángulo, pues en este caso nosotros podemos analizar que ese trabajo, si estamos de acuerdo, pues va a ser mi componente Fx, ¿sí? Porque tendríamos nosotros mi fuerza, la distancia y ¿qué más? Perdón, acá arriba tenemos la fuerza, la distancia de 5 metros, pero sacar la componente a partir de ese ángulo de inclinación. Entonces nosotros tenemos una fuerza de 45 newtons por una distancia de 5 metros por el coseno del ángulo de inclinación, que en este caso vale 30 grados. Vamos a conocer nosotros el trabajo, ¿sí? Entonces empezamos función trigonométrica, que son 30 por 5 igual por 45. Tenemos un valor de 194.85. 194.85 newton por metro me van a dar joules. Ya conocemos ese trabajo. Si estamos de acuerdo, pues trabajo realizado vamos a ponerle que por Fx, ¿sí? Considerando que se refiere a lo que lleva a cabo esta componente. También sabemos nosotros, pues, que la fuerza de fricción dinámica, vamos a ponerlo si quieren aquí, la fuerza de fricción dinámica es igual al coeficiente de fricción dinámico por el valor de la fuerza normal, ¿sí? Ahorita si quieren involucramos aquí esta fórmula, vamos haciendo nosotros nuestra sumatoria de las fuerzas en Y, ¿sale? Entonces decimos nosotros, sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual. Vamos a ver quién está implicada aquí. De entrada tenemos nosotros, ¿sí?, a la fuerza normal, más, ¿quién? Fy. ¿Quién más anda por acá? El peso, menos el peso. En este sentido, pues, ¿qué queremos nosotros? Vamos despejando esa fuerza normal, porque la vamos a incluir en esta ecuación. ¿Qué le estorba si esto es igual a 0? ¿Qué le estorba la normal? Tanto Fy como el peso. Entonces, la normal se queda solita ahí, no le pasa nada. Fy que está sumando pasa restando y el peso que está restando pasaría sumando. Entonces tenemos nosotros al peso menos Fy. En este caso, pues nosotros tenemos también que considerar calcular la función Fy. Si quieren lo podemos sustituir de una vez y decimos nosotros que la normal, acá de este lado, va a ser igual. Valor del peso. ¿Cuánto vale el peso? Mis 29.43 newtons menos, ¿sí? Menos mi... ¿Cuánto va a valer la fuerza Fy? Tenemos nosotros o conocemos la fuerza, la magnitud de la fuerza y que Fy por el cateto opuesto, que en este caso es el seno del ángulo. Si estamos de acuerdo, entonces vamos a tener a nosotros la fuerza multiplicada por el seno de mis 30 grados. Vamos dándole valores de una vez. Ahorita no le hacemos nada a ese 29.43. 29.43 newtons menos el valor de la fuerza, que tiene un valor, una magnitud de 45 newtons, ¿sí?, que multiplican al seno de 30 grados. Vamos a sacar nuestro valor de la normal. Vamos a utilizar nuestra calculadora. Ahí la tenemos. Y entonces decimos nosotros, primeramente vamos a aventarnos ese seno de 30, ¿no? Seno de 30 igual por
45 igual, recuerda que esto tiene una magnitud negativa, entonces vamos a hacer lo siguiente, lo multiplicamos por menos 1 para que nos quede negativo y le vamos a sumar los 29.43, ¿sí? Me da un valor de 6.93, ¿sale? La normal vale 6.93 newtons. Ahí tenemos el valor de nuestra fuerza normal. Bien. Si en algún sentido, por ejemplo, aquí te atoras un poquito a la hora del signo, puedes primero hacer esta parte, seno de 30 por 45, lo vuelves a escribir y ya nada más tendrías 29.43 menos lo que te haya dado en este factor. ¿Estamos de acuerdo? Bien, muchachos, ya conocemos la normal, ahora nosotros podemos sacar la fuerza, ¿sí?, de fricción dinámica con esta fórmula. Entonces decimos, fuerza de fricción dinámica va a ser cuánto vale el coeficiente de fricción, el problema me lo da, 0.25 multiplicado, ¿sí?, por la normal. ¿Cuál es el valor de la normal? 6.93 newtons. Por lo tanto, la fuerza de fricción dinámica también va a tener un valor en newtons. Entonces tenemos 6.93, ya lo tenía, no le hace, lo borro, por 0.25. Me da un valor de 1.7325. Vamos a tomar todos los decimales. 1.7325 que son newtons. Ya conozco la fuerza de fricción dinámica. ¿Para qué me sirve la fuerza de fricción dinámica, muchachos? Bien, en este sentido, pues si yo conozco la fuerza de fricción dinámica, yo sé, ¿sí?, yo sé que la fuerza o la sumatoria de estas fuerzas, en el caso de que es de X, si estamos de acuerdo, fíjense bien, sabemos nosotros que la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a ¿quién? A la Fx, ¿sí?, a la componente Fx, menos, ¿quién? La fuerza de fricción dinámica. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso es igual a ¿qué? A 0. Bien, en este caso, ¿qué vamos a tener nosotros? Lo que vamos a tener nosotros, pues aquí en nuestra componente Fx, recuerda que nosotros la habíamos calculado a partir del trabajo que realiza. ¿Sí estamos de acuerdo? A partir del trabajo que realiza. Por lo tanto, pues nosotros vamos a tener el trabajo, fíjense bien, el trabajo que se realiza por la fuerza de fricción dinámica, porque queremos conocer el trabajo resultante. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza de fricción dinámica, ¿a qué va a ser igual? Bueno, pues a esa menos fuerza de fricción dinámica, en el sentido que va, multiplicada por ¿quién? Pues también por la distancia, porque a los 5 metros que se mueve existe también esa resistencia. Entonces, en este sentido, la fuerza de fricción dinámica, que vale ¿cuánto? 1.7325 newtons, ¿sí? Menos, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí, que es, bueno, te lo ponemos, multiplicado por la distancia, que son 5 metros. Es el trabajo realizado por la fuerza de fricción dinámica. Recuérdate que aquí es negativo, ¿sale? Aquí lo tenemos. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza de fricción dinámica, ¿a qué va a ser igual? Pues vamos a tener nosotros 1.7325 por 5. Nos da un valor de 8.66, lo voy a dejar. Menos, ¿verdad? Otra vez, aquí lo pongo aquí. Menos 8.66 joules, ¿sale? Ya tenemos este trabajo. ¿Sí? Fíjate bien. ¿Quiénes estaban involucradas en la sumatoria de Fx? O sea, esto lo dejo así como una nota. Fx y F de la fuerza de fricción. Conocemos ambos trabajos. Si quieres te lo recalco. Mira, conocemos el trabajo realizado por la fuerza de fricción dinámica y también conocemos nosotros el trabajo realizado por Fx, que fue de los primeros que calculamos. Ahí los tenemos. El problema me pide que calcule un trabajo resultante. En este caso, ¿les parece si hacemos acá el trabajo resultante? Ya los conocemos donde salgan ambos dos. Si gustan lo podemos hacer de este lado. Si quieren aquí lo pongo como una nota. Ahí les voy. Entonces decimos nosotros, el trabajo resultante va a ser igual a ¿quién? ¿En qué sentido va el trabajo en Fx? Positivo.
Entonces decimos nosotros, el trabajo realizado por la Fx menos el trabajo realizado, perdón, acá está, ahí estamos. Repito, el trabajo realizado por Fx, que es positivo, menos el trabajo realizado por la fuerza de fricción dinámica. Ahí lo tenemos. Vamos sustituyendo. Trabajo de fricción en X, que vale, perdón, trabajo de fricción. El trabajo realizado por Fx, que vale 194.85 joules, menos los menos 8.66 joules. Menos 8.66 joules. ¿Sale? Trabajo resultante va a ser igual, vamos a echarle, a 194.85 menos 8.66. Nos da un valor de 186.19. 186.19 joules. Y ahí lo tenemos. Aquí, bueno, aguas con esa formulita, también es importante. En dado caso que en algún problema te pidan también un trabajo resultante, tendremos que tomar en cuenta si existe la fuerza y hay un desplazamiento, calculas trabajo. Y en este caso, por eso lo hicimos aquí. Yo tomé en cuenta la sumatoria para que te dieras cuenta de las fuerzas que están en X para, si nosotros conocemos sus trabajos, ¿sí? Podemos sacar esa diferencia para tener una magnitud de ese trabajo constante. ¿Sale? Continuamos, problema número 11, nos indica lo siguiente: se requiere jalar a una velocidad constante un bloque cuya masa es de 4 kilogramos sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Determinar, ¿sí? Inciso A, la magnitud de la fuerza que debe aplicarse si tiene un coeficiente de fricción dinámico de 0.1. Inciso B nos dice calcular el trabajo resultante sobre el bloque al aplicarle el doble de la magnitud de la fuerza calculada y desplazarse 5 metros, ¿sale? Entonces, para el inciso A nos están preguntando la fuerza que debe aplicarse, ¿sí? Y en el inciso B nos preguntan el trabajo, pero si se le aplica el doble de la magnitud de la fuerza. Dicha fuerza, ¿cuál va a ser? Fuerza que vamos a calcular en este inciso. Entonces vamos empezando por ver las condiciones que tenemos. Tenemos un plano inclinado. Hablamos que tenemos un plano inclinado que se va a mover, ¿sí? Se tiene que mover este plano inclinado. Sin embargo, nos consideramos el coeficiente de fricción, que es de 0.1, una masa de dicho bloque u objeto de 4 kilogramos. ¿Estamos de acuerdo? Para esto, entonces, para el inciso B consideraremos que lo desplaza 5 metros. Primero vamos a averiguar cuál es la fuerza. Yo ya me adelanté un poquito, ya les hice un esquema aquí de fuerzas, en donde sabemos, que ya lo vimos con anterioridad en otro video, que el movimiento, ¿sí? El movimiento del objeto siempre va a llevar esta línea en cuanto al plano. En su defecto, la fuerza normal actúa, ¿sí?, de forma perpendicular al plano, que a su vez el peso siempre lo hace de forma vertical. Y esto, ¿qué nos provoca aquí? Que tengamos un vector con la magnitud del peso, que va a tener sus componentes, tanto en este caso del peso lo va a poner como PY y en X como PX. De acuerdo al desarrollo de la fuerza que nos están pidiendo que calculemos, pues tendremos involucradas en el plano. Es como si esto, bueno, viene siendo X, esto es Y, muchachos, recuerden. Tenemos a la fuerza involucrada positiva, ahí está positiva, una componente X de este vector, peso, también positiva, y una componente de fuerza de fricción dinámica, perdón, aquí la fuerza de PX no es positiva, está en el otro cuadrante, perdón, es negativa, así como la fuerza de fricción dinámica. ¿Cómo actúa la normal? En sentido positivo, de acuerdo al plano, y asimismo en sentido negativo lo hace PY, de acuerdo al peso, que el cual pues aquí va a ser una magnitud de acuerdo a la masa que tiene. Ahorita lo vamos a calcular. Entonces, pues ¿por dónde vamos a partir nosotros, muchachos? ¿Sale? Vamos viendo cuáles son la sumatoria de las fuerzas en X, ¿sí? Vamos a ver si nos cabe un poquito más grueso el plumón. Vamos a empezar nosotros con la sumatoria de las fuerzas en X, que es igual a ¿quién? Vámonos a este eje. Yo tengo aquí a la fuerza que desconocemos, menos la componente PX, menos la fuerza de fricción dinámica. ¿Estamos de acuerdo? Si de este problema nuestra incógnita viene siendo ¿quién? Viene siendo la fuerza en un inicio, pues vamos despejándola.
Por lo tanto, la fuerza nos va a quedar, la dejamos en su mismo lugar, menos PX menos FD, pasan al otro lado, sumando. PX más FD, ¿estamos de acuerdo? Vamos a hacer lo mismo, pero con la sumatoria de las fuerzas en Y, y esto va a ser, si Y es viene siendo esta parte, acuérdense, vamos a tener a la normal positiva menos la componente PY. Si estamos de acuerdo, de una vez despejamos esa fuerza normal que la vamos a querer nosotros calcular y pues por defecto, ¿no? Sabemos que la magnitud de la normal pues va a ser la misma de PY porque están en sentido contrario para que lo mantenga equilibrado. Entonces, pues la normal que le estorba, PY, que está restando, pasa sumando. No nos queda de otra más que calcular las condiciones o las componentes de PX y de PY. Para esto, pues nosotros tenemos que averiguar el valor del peso. Si quieren lo ponemos aquí. El peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Peso va a ser igual a una masa que es de 4 kilogramos multiplicada por la gravedad, que vale 9.81, que son metros por segundo al cuadrado. Entonces tenemos nosotros kilogramo metro segundo cuadrado, que me forman newton, para tener una magnitud de peso de 4 por 9.81 me da 39.24. Entonces son 39.24 newtons. Es la magnitud del peso que está involucrado en este problema. Entonces empezamos nosotros a calcular tanto la componente PX, ¿sí?, componente PX, como la componente PY. Anteriormente habíamos visto un video que en este tipo de esquemas, en este tipo de componentes, el vector del peso, pues es como si se encontrara en donde, muchachos, en un plano, en nuestro 1, 2, en el tercer cuadrante. Pero si se fijan, aquí se forma un triángulo donde, en este caso, esta parte es el cateto opuesto, este es mi cateto adyacente, el cual el cateto adyacente hace referencia a la componente PY y el cateto opuesto a PX. Recordemos que las funciones trigonométricas para el cateto opuesto, pues siempre va a ser la función seno, y para el cateto adyacente, pues va a ser mi función coseno. Aunque lo veamos aquí como PX, en realidad estamos hablando nosotros de nuestro cateto opuesto, ¿sí? Y PY estamos hablando de nuestro cateto adyacente. Por eso a lo mejor puedes verlas ahorita las funciones. En este caso, para PX, pues vamos a calcular seno, y para PY, pues vamos a calcular coseno. ¿Quién es el vector o la magnitud que está involucrada aquí? La magnitud del peso. Por lo tanto, PX va a ser igual al peso multiplicado, ¿sí?, PX por el seno de nuestro ángulo de inclinación, y asimismo PY va a ser igual al peso, pero por el coseno del ángulo de inclinación. Nada más quiero respaldar un poquito que aquí, si nosotros, en este caso, nuestro plano está inclinado, si estamos de acuerdo, aquí tenemos nuestros 30, déjenlo pongo de otro color, acá tenemos este moradito, ¿sí? Aquí tenemos nuestros 30 grados, que se supone que si hace referencia a la normal, pues aquí que vamos a tener nosotros, muchachos, aquí nosotros vamos a tener 90 sumados, si estamos de acuerdo, y en este caso, nuestro ángulo, ¿sí? Nuestro ángulo, perdón, aquí estamos al revés, perdón. Aquí está inclinado nuestro ángulo, ¿no? Que viene siendo que son los 30. De esta manera, también nuestro ángulo de inclinación que va a tener nuestro peso, ¿sí?, serían también aquí nuestros 30 grados, porque si nosotros volteamos nuestro triangulito, pues nos quedaría también nuestro cateto puesto ahí con la misma inclinación a la cual baja el peso. Como bueno, de alguna manera sí estábamos en lo correcto, como se los estaba mostrando aquí, ¿sí? Este ángulo y este ángulo pues también son iguales. ¿Por qué? Porque ambos suman en esta parte sus 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos nosotros desarrollando este problema, para el cual vamos a tener magnitud del peso, que el peso vale 39.24 newtons por el seno de ¿quién? De 30 grados. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a tener nosotros? Mismos 39.24 newtons, pero por el coseno de mis 30 grados. Ahí está. Entonces empezamos nosotros. Función trigonométrica, vamos a ponerle ahí. Seno de 30, que son 0.5, por 39.24. Nos da un valor de 19.62. 19.62 newton, ¿sale? Es lo que vale PX. Ahora vamos con el seno.
coseno de 30 grados me da 0.8660 por 39.24 nos da un valor de 33.98. Vamos a dejarlo así. 33.98 newtons. Ahí tenemos nuestra componente PY. ¿Para qué nos va a servir esto, muchachos? Bueno, en primer lugar, pues ya sabemos nosotros que, déjenme lo pongo acá, que la fuerza de fricción dinámica es igual al coeficiente de fricción dinámico multiplicado por la normal. ¿Qué tiene que ver el coeficiente de fricción dinámico? Que el problema no lo está proporcionando. Recuerden, déjenlo pongo aquí, el coeficiente de fricción dinámico, acá está, es de 0.1. Entonces, vamos a tener 0.1 multiplicado por la normal. La normal es igual a la componente PY, ya vimos por qué. ¿Conocemos su valor? Sí, 33.98 newtons. Por lo tanto, la fuerza de fricción dinámica va a ser igual 33.98 por 0.1, pues le recorremos, ¿verdad? 3.39. Va a ser un valor de 3.39 ¿qué? Newtons. Ya conocemos la fuerza de fricción dinámica. Bien, ahora, ¿a quién andamos buscando? Andamos buscando a la fuerza. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Conocemos PX? Sí, conocemos la fuerza de fricción dinámica también. Por lo tanto, la fuerza va a ser igual a PX más la fuerza de fricción dinámica. PX que vale 19.62 newtons más 3.39 newtons. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, pues vamos a sacar nuestra suma. Tenemos nosotros 19.62 más 3.39, ¿sale? Nos da un valor de 23.01. Aquí lo tenemos. 23.01, ¿qué? Newtons. Ya conocemos el valor de la fuerza. ¿Qué nos pide? Ya calculamos el inciso A. Inciso B nos está pidiendo el trabajo resultante al aplicarle el doble de la magnitud de la fuerza y desplazarlo 5 metros. Ojo, inciso B. Condiciones. El doble del valor de la fuerza, ¿sí? Lo desplaza 5 metros y nos están preguntando el trabajo. Si nosotros sabemos, ¿sí?, que el trabajo es igual a la fuerza, ¿sí?, por la distancia, pero en este caso nos dicen que el doble de la fuerza, pues lo vamos a multiplicar por 2. ¿Sí estamos de acuerdo? Como lo estoy marcando acá. Entonces, nuestro trabajo, ¿sí?, resultante va a ser igual a 2 por el valor de la fuerza, que vale 23.01 newtons, multiplicados por la distancia, 5 metros. Entonces empezamos. Ya para terminar, decimos nosotros 23.01 por 2 por 5. Nos da un valor de 230.1 metro por newton joules. Y con eso terminamos nosotros nuestro problema. Si se dan cuenta, de aquí para abajo estábamos hablando de cuestiones para calcular la fuerza de fricción. Únicamente incluimos los parámetros de trabajo cuando nosotros incluimos a la distancia o desplazamiento.